Hola, caracola, soy yo, Putela de Vil otra vez. Y vengo de nuevo a dar una clase magistral. Me viste de rojo, porque hoy vamos a explorar un tema rojo. Imagínense que no es la regla, pero estamos cerca. ¿Qué sale por ahí? La sangre. Vamos a investigar la sangre. Lo tenemos dentro, muy bien. ¿De qué color es? Rojo. ¿Qué más sabemos? Hay un montón. ¿Ustedes saben cuánta sangre tiene un adulto? Más o menos. Entre 4.5 y 5.5 kilogramos, ¿no? Litros. Litros. Es 7% más o menos del peso corporal. La sangre es un tejido, sí, un tejido líquido. Yo leí esto y me quedé infartada. ¿Cómo es posible un tejido líquido? Sí, la ciencia lo permite. La ciencia permite que los tejidos sean líquidos o sólidos, ¿no? Tu abuelita hace el sólido. Nosotros en la sangre es el tejido líquido. ¿Y por dónde circula la sangre? Pues por dentro del cuerpo, pues por las venas, por las arterias y por los capilares. Los capilares no es el pelo, no. Los capilares son superficies, luego vamos a explorarlas. Porque Putela de Vil no te deja con la duda. Importante, ¿no? ¿En qué seres encontramos la sangre? En los vertebrados. Por eso cuando tú matas a una hormiga no cae aquello chorrero de sangre. Porque una hormiga es, correcto, invertebrada. Putela de Vil sabe. Putela de Vil enseña. Aguántate las tetas porque la sangre tiene dos estados. Líquido y sólido. Que sí. La sangre está formada... Aquí para darte los datos específicos científicos. Consiste en un 80% de agua, casi toda. Y un 20% de sustancias sólidas. Y tú dices, coño, ¿cómo? ¿Sustancias sólidas? ¿Por la sangre? Sí. Lo que son chiquititas. Son tan chiquititas que no las ves. ¿Qué otra cosa sabemos de la sangre así a priori? Así. Que es roja. Pero no es la más roja. A ver, vamos por parte. La sangre tiene dos colores. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Sí. A ver, adivinen, ¿qué colores tiene la sangre? Rojo y rojo. Lo que pasa es que es un rojo profundo y el otro es un rojo clarito. Bueno, clarito, un rojo como ¡rojo! Y el otro es un rojo, más vino tinto, ¿sabes? Como un rojo triste. ¿Por qué? El rojo potente, que es rojo, es cuando la sangre viene llena de oxígeno. Sale de aquel corazón, ¡tus! Va que ¡vamos! Y cuando está viajando, tiene que llevar oxígeno. Y cuando está llena de oxígeno, de colores rojo, rojito, rojo. Ahora, cuando ella viene de regreso, después de la rumba, después de la fiesta, ¿no? Tú sabes, la cerveza, no sé qué, vas de regreso, ella ya está desoxigenada. Literalmente. Bueno, literalmente no, porque ya aprenderemos que hay un poquito de oxígeno, pero está desoxigenada ella llega al corazón a que la reoxigene. Esta sangre con menos oxígeno, ¿no? Que ya ha pasado por su proceso, es oscura. ¡Ay, sangre azul! No. La luz tiene una longitud de onda. Esa longitud de onda entra o no entra. La azul es la que entra y nos deja ver las venas. La única luz que le entra para poder ver la vena es azul. Entonces, ¿de qué color la vemos? Azul. Es el bombillo. Así tal cual las venas. No es que tengo sangre azul. No es que la sangre sea azul. Es el bombillo. No, es la luz. Es la longitud de onda. La sangre es una parte fundamental del sistema. Casi lo sabes, lo estudiaste. Circulatorio, porque circula. ¿Qué otro órgano conocemos importantísimo que es parte del sistema circulatorio? Va a aparecer aquí una foto. Correcto. El corazón es, voy a decir órgano principal, pero realmente en el cuerpo hay uno solo de cada cosa. Entonces imagínate, entonces se te muere uno que tiene 2 riñones y así, pero se te muere uno y todo es esencial. Es el que bombea la sangre. El corazón es una bomba. Hace ¿cuánta sangre ustedes creen que el corazón bombea? 5 litros al minuto. Pero esa cosa del tamaño de tu puño. O sea, imagínate, esto bombea 5 litros al minuto. O sea, eso... ¿Te acordaste ya? No, de verdad. Lo sé. Es súper interesante, algo que mantengan en la cabeza porque es de estos datos curiosos, trivia, que les van a acelerar el cráneo en algún momento. La velocidad de los latidos del corazón es inversamente proporcional al tamaño del ser que tiene el corazón. A mayor tamaño, menos corazón. No tamaño, sino pálpito. Un colibrí tiene aquel corazón
como un tambor. Mientras una ballena, aquí el corazón es tú. Tú. Entre más grande, menos latidos. Entonces tenemos el sistema circulatorio que comienza con el cuerpo. Bueno, comienza la sangre, el corazón. ¿Qué más cosas tenemos? Los vasos sanguíneos. Ahora, agárrense las tetas porque lo que les voy a decir no se lo van a creer. Yo todavía me cuesta entenderlo. Los vasos sanguíneos están constituidos, es la palabra, constituidos por las arterias, los capilares y las venas. La longitud total de todos los vasos sanguíneos del cuerpo, de un cuerpo, el mío, el tuyo, un cuerpo, es de casi 100.000 kilómetros. 100.000 kilómetros, ¿sí? Para que tengan una idea de perspectiva, la circunferencia de la Tierra, el planeta Tierra, donde vivimos, que es circular, no plano, circular, tiene solo 40.000 kilómetros. O sea, cada uno de nosotros, todos, tenemos dentro de nosotros 100.000 kilómetros de vena y arteria y capilar. O sea, si nos matan y nos espachurran y agarran todos nuestros vasos sanguíneos, nuestros vasos, y los ponen en línea, les da para completar una Tierra y comenzar Marte. Cuando tu papá te dice, lo eres todo, eres más grande que el mundo, tienes razón. Un dato curioso, nada más para que lo tengan así superficial. Los capilares, la entrada es súper finita, o sea, no cabe, así la sangre no pasa rápido, o sea, que a veces pasa de a uno en uno, imagínate, de a uno en uno, los glóbulos rojos así en filita, pasando. Ahí no se colan, ni guardan el puesto. Las arterias, estas son las que bombean la sangre que es más potente. La sangre que viene más pura, más llena de oxígeno, más poderosa, más... Esta sangre tiene que ir directamente a aquel lugar importante del cuerpo porque se nos muere. Va por las arterias. Y luego una sangre un poco más relajada, un poco menos densa, un poco más, tú sabes, esa sangre es la sangre que va por las venas, ¿no? Que la más baja en presión, más tranquila. Un porrito, ¿no? Que hace... relax. Muy bien. ¿Sí? Ese es nuestro sistema circulatorio. ¿Te gustó? Science Queers.